El tren de metro de la ciudad en la línea naranja funciona cada 15 minutos entre las 6 p.m. y las 9 p.m. Deje que X sea el tiempo de espera de un pasajero seleccionado aleatoriamente entre las 6 p.m. y las 9 p.m. El tiempo de espera puede ser en cualquier momento de 0 minutos a 15 minutos con una probabilidad de que ocurra. Y por lo tanto podemos decir la variable aleatoria continua X tiene una distribución uniforme con un mínimo de 0 minutos y un máximo de 15 minutos. Lo indicamos usando el se muestra aquí abajo donde A es el mínimo y B es el máximo. Así que obtuvimos la variable aleatoria X tiene una distribución uniforme con un mínimo de 0 y un máximo de 15. Número 2. Se nos pide usar notación variable aleatoria para expresar simbólicamente cada uno de los siguientes. En primer lugar, un evento en el que el tiempo de espera de un pasajero tiene menos de 12 minutos o menos de 12 minutos. Esto sería X menos de 12. A continuación, la probabilidad de un en el que el tiempo de espera de un pasajero es menos de 5. Esta es la probabilidad que X es menos de 5. Y luego, finalmente tenemos la probabilidad de un evento en el que el tiempo de espera de un pasajero es menor de 8 es igual a 0.53. Esta es la probabilidad que X es menor que 8 es igual a 0.53. Y ahora vamos a encontrar algunas probabilidades. Queremos encontrar la probabilidad de que se necesita menos de 12 minutos para esperar el tren, más de 5 minutos esperar a que el tren, y entre 4 y 12.5 minutos para esperar el tren. Los encontraremos a mano y, a continuación, verifíquela. Resultados usando Desmos.com. En este primer lugar se configura el gráfico de la distribución que se muestra a continuación porque tenemos una distribución uniforme. Sabemos que la función probablemente de densidad es un injerto de línea horizontal aquí. El mínimo es 0, el máximo es 15. Y son probabilidades función de densidades, f de x es igual a 1 dividida por la cantidad b menos a, donde a es igual a 0 y b es igual a 15. Lo que nos da f de x es igual 1 dividido por la cantidad 15. Menos 0 o solo 1 15. Así que ahora sabemos que nuestra función de densidad de probabilidades f de x es igual a 1 15, lo que significa que cualquier rectángulo formado usando el eje x y la función de densidad de probabilidad tiene la altura de 1 15. Esta longitud aquí. Eso debería tener sentido porque observe cómo el ancho total del intervalo de 0 a 15 es de 15 unidades. Y sabemos que el área total debe ser igual a 1 o 100% y 15 veces 1 15 es 1. Así que vamos a encontrar primero la probabilidad se tarda menos 12 minutos para esperar a que el tren que es la probabilidad que X es menos de 12. Digamos que 12 está aquí. La probabilidad de que X sea menor que 12 es igual al área bajo el función de densidad de probabilidad de 0 a 12, esta área aquí. Así que sigamos adelante y busquemos esa área. Vamos a utilizar la fórmula, el área es igual a la base veces la altura. Bueno, la base es igual a 12 menos 0. Es 12 veces la altura, que siempre es 1 15. 12 veces 1 15 es 12 15. Y 12 15 simplifica el 4 5. Se nos dice que expresemos la respuesta como decimal para fx es igual a 0.8. A continuación, desea la probabilidad de que tome más de 5 minutos esperar a que el tren, que es la probabilidad que x es mayor que 5. Así que digamos que 5 está aquí. La probabilidad de que x es mayor que 5 es igual al área bajo el función de densidad de probabilidad de 5 a 15, esta área aquí. El área de nuevo, es igual a la base tiempos de la altura. La base es igual a 15 menos 5 veces la altura de 1 15. Esto nos da 10 veces 1 15 o 10 15. Que simplifica el 2 3. 2 3 es igual a 0.6 repetir. Se nos dice que redondeemos a dos decimales. Y por lo tanto tenemos aproximadamente 0,67. Y luego para la última parte queremos la probabilidad de que x esté entre 4 y 12,5 minutos, que es x mayor que 4 y menos de 12,5. Así que digamos que 4 están aquí. 12.5 es aproximadamente aquí.
La probabilidad de que los tiempos de espera estén entre 4 y 12,5 minutos es igual al área abajo. Probablemente hay función de densidad de 4 a 12,5. Esto nos da la zona es igual a la base, que es 12,5 menos 4 veces la altura de 1,15. 12,5 menos 4 es 8,5. 8,5 veces 1,15 es 8,515. Y vamos a seguir adelante e ir a la calculadora y convertir a un decimal. Hagamos esto en Desmos. Así que vamos a Desmos rápido. Calculadora gráfica. Introduzca 8,5 dividido por 15 Enter. Ejecutar hasta dos posiciones decimales. Tenemos aproximadamente 0,57. Vamos a verificar estas probabilidades usando Desmos. Volver a Desmos. En la celda 2 vamos a hacer clic en las funciones. Haga clic en la pestaña de distribuciones, haga clic en distribución uniforme. Introduzca la media de 0, max 15. Cierre el teclado Desmos. Haga clic en aviso de ajuste de zoom. Observe ahora que tenemos un buen gráfico de la distribución uniforme a la derecha. Para encontrar la probabilidad que X es menor que 12, haga clic en el cuadro de probabilidad acumulada. Para el valor mínimo, escriba 0, para el valor máximo escriba 12. Y notar cómo le da a nosotros una probabilidad de 0,8, que encontramos a mano. Para encontrar la probabilidad que X es mayor que 5, vamos a cambiar el mínimo a 5. Y cambie el máximo a 15. Y observe cómo obtenemos 0,6 repitiendo, que es aproximadamente 0,67. Observe cómo también muestra a nosotros el área de la derecha. Y para la última probabilidad, donde es probable que X es mayor que 4 y menos de 12,5, el mínimo es ahora 4. Y el máximo es ahora 12,5. Y así es como lo hacemos obtener aproximadamente 0,57. Que también se muestra como el área de la derecha. Espero que haya encontrado esto útil.